te hago igual después del primer partido de Florida, ¿cómo se evalúa ese primer triunfo? Y nada, con felicidad, contento, porque vinimos a ganar los 3 puntos, eso, que no lo necesitamos, y más en casa, que acá hay que sentir que sienta la presión los rivales cuando vienen. ¿Qué les dijo Gerardo antes del partido? Y nada, que juguemos a ganar, que a él no le gusta perder, que entremos a ganar, que juguemos a ganar. Los primeros minutos, eso cuando estaba ganando Canelón, Ahí nada, que nos mantengamos tranquilidad nomás y el tema del cambio de la actitud. ¿cómo viste el equipo vos? Bien de bien, los primeros 15 minutos ahí estuvimos medio dormidos, pero después del empate ahí nos despertamos y subimos a dar la vuelta. Ganaron bien el partido, si vos. Sí, sí, bien de bien. Bueno, ¿a quién saludas en este momento bueno, para festejar este primer partido? Para mi familia ahí, para toda la gente de Florida que viene a apoyar siempre y para los compañeros. Felicitaciones. Gracias.